pues estuvo en la religión tradicional y de repente alguien llega y le comparte y le dice, no, pues es que todo lo que creíste fue en vano porque no es correcto. Lo que es correcto es lo que está en la Biblia, nos dice, y usted se negaba, se aferraba a sus costumbres, a su religión, en vez de decir, bueno, yo quiero aprender más acerca de esto y pues a ver, síganme enseñando. Muchos de nosotros tuvieron que pasar años o tuvo que pasar el ganador de alma muchas veces, o muchos dicen, no, yo a la primera. No, hermanos, ciertamente muchas veces nos compartieron, pero nosotros no quisimos, hasta que llegó un momento donde se quebrantó nuestro corazón y quisimos aprender de Dios, y por lo tanto recibimos a ese hermano, a esa persona, la palabra de Dios, y entendimos acerca del Señor Jesucristo y pudimos ser salvos, ¿verdad? Pero hermanos, si usted se da cuenta, es muy difícil poder compartir a un judío. Y ahora imagínense acerca de su Mesías. Si ellos aceptan a su Mesías, al Señor Jesucristo, mire, después el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Ciertamente Él dice que va a llegar el Espíritu Santo al corazón de la persona y le va a guiar. Así que la situación es que cuando aceptan al Mesías, el Espíritu Santo llega y les guía. Y ellos pueden entender ahora sí acerca de la Trinidad, acerca del Espíritu Santo, que también es Dios. Después, hermano, dice en el versículo 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más y gran número, así los hombres como mujeres. Quiere decir que entonces sí, iban creciendo en números, sí, iban ganando almas, sí. Ahora, cuando dice aquí que estaban en el pórtico de Salomón, hermanos, vamos a estar viendo que era en el templo, y bueno, varias entradas se le nombraba de cierta manera, y dentro de lo que eran las puertas del templo, dentro de lo que era ese gran patio, también se le nombraban, por ejemplo, la primera puerta de entrar de lo que era del patio hacia lo que es el templo, era la puerta La Hermosa, y después es la puerta de Nicanor, ¿verdad? Para entrar al lugar donde van a estar el lavatorio, el lugar de sacrificios, y de ahí, hermanos, está la cortina, ¿verdad? Y ahí está para entrar a lo que sería el lugar santo y después el lugar santísimo, o la puerta, ¿verdad? Entonces, hermano, también tenía nombres alrededor, lo que serían las puertas de cada uno de las entradas laterales. Entonces, hermano, cuando se les dice y se les habla acerca de que estuvieron en ese lugar hablando y compartiendo la palabra de Dios, fíjese lo que después dice en el versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Dice, mas un ángel del Señor, abriendo de nosotros la puerta de la cárcel y sacándoles, dijo, id y puestos en pie en el templo a anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Y bueno, de donde fueron y los agarraron, otra vez estaban en ese mismo lugar, y después entraron esta gente que los había agarrado y los había puesto en la cárcel, que ya estaban otra vez en el templo. Y dice el versículo 28, diciéndonos, mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Imagínense, hermano, una de las situaciones es que ellos estaban hablando acerca de Jesucristo, y obviamente les estaban culpando por la cuestión de que lo apresaron y lo mandaron a la cruz. Pero ellos tuvieron que entender primero que ellos también lo crucificaron, lo abandonaron, lo dejaron solo al Señor Jesucristo. Entonces, primero ellos tuvieron que entender que le volvieron la espalda al Señor Jesús. Y ahora lo está hablando a esos fariseos y escribas para que lo entiendan. Si ellos, los apóstoles, ellos quieren testificar y compartir a todos los que se les estaba pasando, ¿verdad? Ya sea enfrente o los llevaban a la cárcel o estaban en el templo, en donde fuera, estaban predicando acerca del Evangelio. Entonces, hermano, la situación después viene en el capítulo 6 y capítulo 7 acerca de
la elección de los 12, de los 7 diáconos. Después, acerca de la defensa de Esteban. Esteban era un diácono. Que le hago una pregunta, hermano. Cuando usted le asignaron un trabajo, tuvieron que checar primero su estado y pues acerca de su perfil. Esto es porque si a usted como capitán de ruta o como también el que hace el aseo, el que recoge las ofrendas, el que hace algo dentro de la iglesia, le pudieron comunicar y le dijeron acerca de que tenía que llenar unos ciertos requisitos para limpiar el auditorio. ¿Y por qué? Porque aquí dice en el versículo, capítulo 6, dice versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos de sabiduría, del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Fíjense, hermanos, no nada más era decir, bueno, escojan a 7 voluntarios que quieren servir a la mesa, porque ser diácono es servir a la mesa y dar con imparcialidad, ¿verdad? A las viudas griegas y a las viudas judías. Entonces, hermano, tuvieron que escoger a 7 personas, pero no nada más cualquier persona, sino eran 7, en el cual uno tenía que ser, dice ahí, de buen testimonio, tenían que ser varones, obviamente, ¿verdad? Aquí nos habla, y le digo que es también, hermanos, dice aquí, llenos del Espíritu Santo, 2 de sabiduría, 3, y quienes encarguemos este trabajo, bueno, tenía que llenar unos ciertos requisitos. Después, hermano, que Esteban, ese es elegido como uno de los diáconos, entonces lo apresan, lo agarran y lo llevan a un juicio en el cual tiene que presentar una defensa, y empieza a hablar y les empieza a relatar todo. Realmente, hermano, para hacer un trabajo dentro de la iglesia no es acerca de que se menosprecia a uno o a otro. Esteban pudo haber dicho, pero yo puedo haber sido un líder, puedo ser un profeta, puedo ser alguien de carácter, ¿verdad? Y de pueda, no sé, tener ciertos enseñanzas, y yo puedo ser alguien importante, pero la cuestión es que no están hablando acerca de como seres humanos, nuestro poder, fuerza, sabiduría, inteligencia, sino que se dan cuenta que tienen que ser de buen testimonio delante de quién, delante de los hermanos, de la gente, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría. O sea, hermano, muchas veces pensamos que los trabajos más pequeños dentro de la iglesia son los menos importantes, son los que nadie quiere hacer, y pues por lo tanto, déselo al hermano fulano. Al hermano sudano, pues dígale que vaya y barra, pues él no, como que no tiene ningún don, ¿verdad? Y pues cuando hace algo, a veces hasta le sale mal. Mejor simplemente dígale que vaya y haga el aseo. Entonces, hermano, pues tenemos que entender que se tiene que tener un buen testimonio lleno del Espíritu, sabiduría en cualquiera de los trabajos. Y aquí eligieron a Esteban, y dentro de los 7, y después lo agarran, y después está dando testimonio delante de todas estas personas, ¿verdad? Que entiendan acerca de que son judíos, son principales, son fariseos, son personas que son muy metidas en lo que era la creencia acerca del judaísmo, y entre ellos estaba aquí, estaba Saulo de Tarso, y por lo tanto, hermanos, entonces él consintió en la muerte de lo que fue Saulo. Ahora bien, hermano, se está llevando a cabo todo lo que es con Saulo, ¿verdad? Se consiente acerca de la muerte de Esteban. Esteban realmente ora y le dice que no le toma en cuenta este pecado a ellos acerca de su muerte, la lapidan, y después de ahí asolaban a la iglesia, ¿verdad? Llevaban presos, los arrastraban, pero una expansión de los judíos. Lo podemos entender de los apóstoles acerca de que fue a toda Judea y también a Samaria, y entre ellos estuvo Felipe, que estuvo llevando la palabra de Dios hacia Samaria. Después regresa a Jerusalén y va hacia el camino que le lleva hacia Gaza. Y entonces ahí se encuentra al etíope, y en ese lugar pues el etíope fue salvo y también fue bautizado, y llevó las escrituras, y que tenía que entender que él
tenía que llevar el mensaje a donde él estaba, que era Etiopía. Y después vemos la conversión de este Saulo. Ahora, hermanos, hasta aquí vamos entendiendo bien. Le voy a explicar rápidamente acerca de la conversión de Saulo y vamos a entrar más adelante con lo que serían los Herodes. ¿Por qué? Porque entre lo que es dos historias que podemos ver que se unen y que aunque están en diferente lugar, pero están actuando de la misma manera. Esto es con Pedro y Cornelio y Pablo, su conversión, y con los hermanos allá en Antioquía. Bueno, en primer lugar, hermano, el apóstol Pablo, ¿verdad? Como lo conocían, era Saulo, iba de camino hacia Damasco. En el camino hacia Damasco, el Señor Jesucristo se le aparece y entonces le llama, y bueno, esta persona atiende la voz, va hacia lo que es Damasco, estaba ciego, y ahí es donde llega Ananías y ora por él, y entonces se le caen en unas escamas de los ojos y puede ver, y ahora después de eso recobra las fuerzas, va y se bautiza y empieza a compartir el evangelio en las sinagogas de ahí de Damasco. Después hubo un altercado y él tiene que salir siendo descolgado por la pared, y de ahí se tiene que ir hacia Arabia. Después de Arabia, ¿verdad? Y estando ya regresa hacia Damasco, todo ese tiempo son 3 años, porque después de ahí se va hacia Jerusalén, y en Jerusalén está ahí con los discípulos, en los cuales nadie quería juntarse con él, porque pues, obviamente diciendo, esta persona ha maltratado y ha perseguido a muchos judíos, entonces yo no me fío de él, y estaban en todo su derecho, pero hubo uno en el cual lo agarró, que fue Bernabé, y entonces lo llevó delante de los apóstoles y les contó acerca de su conversión. Después, hermano, de ahí, entonces le empieza a juntarse con Pedro y empieza a tener esa enseñanza y empieza a aprender más acerca del Señor Jesús, de sus propios discípulos, de sus propios apóstoles. Después llega el punto en el cual se tiene que ir hacia Tarso, ¿verdad? Él es Saulo de Tarso. Y entonces, cerca de ahí está también Antioquía. Después, hermano, Bernabé, que su nombre es José, que tiene por sobrenombre Bernabé, es enviado a la iglesia de Antioquía por parte de los que están en Jerusalén, porque escucharon acerca de que recibían también la palabra de Dios y eran salvos, y pues bueno, se rumoraba, ¿verdad?, acerca de que ellos también tenían el Espíritu Santo. Entonces le dijeron, pues ve tú, Bernabé. Entonces cuando llega a Antioquía y ve lo que el Señor Jesucristo está haciendo en ese lugar, se maravilla. Después va por Saulo a Tarso y regresa ¿a dónde? A Antioquía. En este caso vamos a poner pausa, ¿verdad?, que regresan hacia Antioquía y vemos la otra historia. La otra historia es acerca de Pedro. Pedro va con los hermanos hacia lo que sería Jope, y en Jope, hermanos, está ahí en la costa de lo que es el Mediterráneo. Llega con Simón el Curtidor, que en la actualidad todavía existe la casa de Simón el Curtidor. Entonces, hermano, cuando llega, está predicando el evangelio, comparte, y pues de ahí, mientras está teniendo una visión, un sueño a Cornelio en su casa una noche anterior, a la que van y lo buscan, y entonces le dice que vaya y que mande a traer a Simón, ¿verdad?, que tiene por sobrenombre Pedro, que estaba en la casa de Simón el Curtidor. Bueno, pues entonces lo mandan y manda a dos de sus de su personal, y uno que era de la compañía la italiana, y que era un soldado de su confianza. Acordémonos que él era permítame, que él era un centurión, y pues entonces manda por ellos. Pero, hermano, era también, igual nos describe a Cornelio, que ahorita lo vamos a ver, acerca de cómo era esta persona. Después, hermano, que van esta gente, estas 3 personas, van hacia lo que es, hacia su destino, pues una situación ocurre ahí, hermanos. ¿Y cuál es? Que que a la hora sexta, o sea, a las 12 de la mañana, Pedro tenía hambre, y pues bueno, sube a la azotea,
obviamente les comparten, y en lo que le estaba preparando para que comiera Pedro, él sube a la azotea y está orando y tiene un éxtasis.